El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV en una nueva transmisión desde el Club de Periodistas de México. Felices de compartir este espacio con nuestra querida Celeste Sáenz de Miera, secretaria general del Consejo del Club de Periodistas de México, y Maurice Salum, director general, que han tenido a bien prestarnos su espacio para poder estar con ustedes en estas transmisiones en vivo de Anunciación TV. Ahora vamos a platicar con Felipe Monroy González. Él es director de la revista Vida Nueva y tiene pues novedades para nosotros, como siempre. En este caso, lo que quisiera es que nos dé un adelanto de cómo es ahora o cómo va a ser ya la revista Vida Nueva en línea, para que llegue a todos los hogares del mundo de habla hispana desde México. Queremos también que nos platique de Monseñor Oscar Romero, porque él se ha enterado muy bien de todo esto y es un personajazo, ¿no? Que queremos Oscar Romero, por sí, supuesto. Oscar Romero. Tú también, ¿eh? Tú también. Y, por cierto, también del Congreso. ¿Cómo es posible, después de vacaciones, entrando con una actividad fortísima que fue el Congreso de la Iglesia Católica, pues, qué está haciendo para conseguir la justicia social, la paz, en contra de la violencia, etcétera? ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Tere, muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre, por cada una de las invitaciones. Muy contento de estar aquí. Pues me siento un poco en casa porque este es el Club de Periodistas. Pues agradecer precisamente a Celeste esta oportunidad, y son unas transmisiones muy especiales que seguro van a quedar en el corazón de todos los que participamos, de todo tu equipo y de todos los que van a estar viendo estas cápsulas. Pues mira, en el tema muy particular de la revista Vida Nueva es que después de 3 años de venir desarrollando este proyecto, pues bastante peculiar para la Iglesia mexicana, al menos para también desde el punto de vista de información religiosa, vamos a dar un salto cuántico, gigantesco. Hay una frase que a mí me gusta mucho, es un proverbio viejo que dice que es muy mala idea cruzar un abismo en 2 saltos. O se cruza de una vez o no se hace bien. Entonces nosotros, a partir de este año, esperamos a finales del mes de febrero, estaremos desarrollando dos nuevas Vida Nueva. A partir de febrero. A partir de febrero. ¿Esto qué va a ser? En primer lugar, tendremos una plataforma digital libre, de acceso libre para todos los usuarios de Internet, en la que tendremos la revista, la hemos definido online. Vamos a tener una presencia mucho más atemperada con los tiempos necesarios del periodismo, no salir cada 15 días como actualmente estamos saliendo con la revista Vida Nueva de México, y al mismo tiempo tener una hermana gemela y malvada, es así, cada 15 días. ¿Gemela y malvada? Sí, sí, porque esta va a ser digital, exclusivamente. Vamos a estar en una plataforma pues que a mí me entusiasma mucho, porque es una plataforma muy bien rankeada, muy bien catalogada entre el mundo de las ediciones digitales, que es Cineo. Allí estaremos compartiendo hombro con hombro junto a revistas como Proceso, como Expansión, como Caras, y no solo mexicanas, también a nivel internacional estaremos compitiendo y compartiendo este gran escaparate público para, digamos, con The Economist, con The New Yorker, en fin, con muchas otras publicaciones que también estarán, que ya están ellas, y nosotros nos sumaremos a este gran escaparate. ¿Por qué digo malvada? Bueno, porque lo que nosotros estaremos publicando en la revista en línea, que es de libre acceso y precisamente estar atemperados a los momentos necesarios del periodismo, en la revista digital exclusivamente será por suscripción, que también, bueno, y tendremos unos contenidos exclusivos. Pero a ver, entonces, va a haber un espacio de información con actualización diaria, donde además se va a publicar la revista digital quincenal. Ajá. Y aparte esa otra plataforma en la que se montan todos los diarios más importantes del mundo, y ahí estará la revista Vida Nueva. Exacto. Pero para leerla desde ahí va a tener que tener un costo. No solo leer la revista, esta revista estará pues nutrida de muchas otras posibilidades que desde el papel no podemos hacer.
Tenemos interés de que crezca en el número de páginas, que crezca en el número de colaboradores, que crezca en algunas posibilidades que por las mismas dimensiones del papel hoy no podemos tener. ¿Y se va a suprimir la revista en papel? Se va a suprimir la revista en papel. Esto tiene varias necesidades. La primera, un poco para poder acercar la revista más allá de las dimensiones que tiene el papel ahora. Como ustedes saben, un medio de comunicación que se desarrolla a través de la plataforma de papel, pues no solamente es cuestión de hacerla y ya, hay que hacer un proceso de impresión, hay que hacer una catalogación ante diferentes instancias, después los envíos y las suscripciones. Hemos tenido ciertas dificultades para poder acercar en tiempo y en forma a todos nuestros lectores con su revista. Entonces, con la plataforma digital lo que queremos hacer es suprimir un poco este rezago temporal y poder acercarnos a nuestros suscriptores, a nuestros lectores de una manera muchísimo más concreta, más certera y más puntual. Por supuesto, estudiamos todavía la posibilidad de que esta publicación impresa pues no deje solamente de desaparecer, tendrá un testimonio físico, porque al final nosotros estamos convencidos que en el papel se construye la historia. En el Internet, por supuesto, tenemos todavía un camino grande por recorrer, pero yo lo visualizo de esta manera. Cuando las primeras máquinas de gasolina fueron inventadas, pensaban que era solamente para mover algún cochecito o alguna industria. Y después vimos a lo largo del siglo XX que ese tipo de motor de combustión, la gasolina, revolucionó una era, revolucionó toda la vida. Hubo guerra y sigue habiendo guerras por petróleo, por las gasolinas. Nosotros ahora padecemos día con día el tema de los gasolinazos, que si suben, que si baja la gasolina. Bueno, todas estas circunstancias nacen a partir de una herramienta que en el siglo XVIII pues se planteó. Entonces nosotros en este siglo XXI tenemos una nueva herramienta, no sabemos a dónde va a llegar, pero tenemos que construir todo este camino y tenemos que acompañar a la gente que está precisamente tratando de transitar hacia una nueva vida y una manera de relacionarse diferente con sus medios de comunicación. ¿De qué manera los adultos mayores que son asiduos a la lectura de la revista Vida Nueva van a poder acceder a ella si no saben ni les interesa usar Internet? Porque hay algunos que dicen yo no quiero, no me importa ser analfabeta tecnológico, ¿no? En Internet. Pero que quieren el papel, les gusta el olor de papel, la textura del papel, las letras en papel, las fotografías impresas. Yo soy un romántico del papel. Si prefiriera, la mayoría de las cosas que consumo serían a través del papel, consumo cultural. Pero en el estricto sentido es que ya no lo hago. Estoy todo el día pegado a una plataforma digital, ya sea un teléfono inteligente, una tableta, a la misma computadora. Y tienes un punto muy específico en esto. Los adultos mayores, por supuesto, que tienen una desventaja, de cierto modo, generacional frente al uso de las nuevas herramientas. Pero en el estricto sentido, al menos los balances que nosotros hemos hecho y según algunas publicaciones, la gente que está utilizando más los medios digitales por su accesibilidad y por la facilidad de operarlos son los adultos mayores, entre 50 y 75 años de edad. Muchos de nuestros lectores actualmente tienen esa edad y además utilizan las plataformas digitales. Entonces, lo que queremos es consentirlos un poco más, estar mucho más cercanos con ellos, permitir que haya un flujo mucho más rápido entre nuestra propuesta como revista, su respuesta como lectores y la integración de sus voces en un concierto en el que el papel queda todavía muy limitado ahora, ¿no? Y además es muy prolongado. Y dime, la revista en Internet, ¿se va a poder imprimir algún reportaje? Bueno, por supuesto, los artículos, los comentarios, los editorialistas van a crecer. Esto, por supuesto, las limitaciones del papel parecen no ser muy obvias, pero, por ejemplo, nosotros tenemos una revista de 52 páginas.
En esas 52 páginas tratamos de meter cada 15 días lo mejor de información religiosa, cultural, que nutra a los lectores en México y en otras partes del mundo. Pero a veces no pueden caber todos, porque las páginas son limitadas y porque los espacios son limitados. Y lo que nosotros consideramos, y ahora que me lo preguntas un poco el congreso, el encuentro de la Jornada de Paz que tuvimos la semana pasada acá en la Ciudad de México, el 8 de enero, nos dimos cuenta de que la pluralidad desde esta perspectiva de Iglesia y nuestra misión como Revista Vida Nueva de México no puede circunscribirse exclusivamente a esas 52 páginas cada 15 días. Necesitamos como colectivo, lo dije ahí en las conferencias de prensa, un poco alimentando la jornada que tuvimos, no podemos como colectivo humano, como colectivo social, profesionista y como colectivo también de una inspiración cristiana, no podemos limitarnos por los espacios tecnológicos con los que actualmente contamos. Tenemos que crecer, tenemos que invitar, tenemos que dar espacio y dar voz, no solo a los liderazgos, que siempre van a ser muy importantes, líderes de opinión que desde su perspectiva, desde su misión, desde su relevante participación en la sociedad, tienen algo que decir. También, y ese es un compromiso de Vida Nueva, está tatuado en la línea editorial de la revista, es dar voz a aquellas personas que sufren la marginalidad, que han sido descartados por un sistema, que son olvidados por muchas otras personas, y ellos tienen que dar una voz de su realidad, de su misión, de su parecer, de sus necesidades y de su esperanza frente al mundo. Y entonces el contenido va a ser sin límite, todo lo que haya que meter y de las voces que tengan que ser escuchadas. Sin duda. Pero te pregunto si se va a poder copiar y Sí, pegar, por supuesto. imprimir, para poder compartir algún artículo a personas que no acceden a Internet. No, por supuesto. Esto es lo que queremos. Yo creo que esta solidaridad y subsidiariedad, que es un principio ético humano, es que aquellos que tengan, en ese momento yo creo, somos privilegiados por tener algunos medios de comunicación con más acceso que otras personas, pues tenemos que propiciar precisamente la hermandad y la solidaridad con aquellos que no las tienen. Muy bien, y la página web es www.revistavidanueva.mx, ahí va a venir todo bien indicado de cómo se suscribe uno a la revista. Sí. ¿Sí? Y poder acceder a ella en línea. La plataforma la pueden ir viendo, la revista digital, sus siglas son ZINO, Zinio. Es una plataforma digital pues muy ambiciosa, en donde precisamente se encuentran los principales medios de comunicación del orbe, y ahí competiremos y ahí compartiremos esta esperanza, esta línea editorial que es de iglesia, que es de libertad, que es de periodismo responsable, que es de una mirada ética al mundo, y desde allí esperemos tener una buena cobertura a muchos otros espacios que difícilmente podremos llegar con el papel. Excelente, y felicidades. Muchas gracias. Ahora vamos de regreso a hablar de Monseñor Oscar Romero, que también te has hecho experto en su historia. No experto necesariamente, pero casi. Bueno, es que ahí hay una... Después de un corte. Después de un corte, platicamos. Regresamos.
Continuamos en Anunciación TV y de verdad que vamos a poner muchísima atención a la historia de Monseñor Óscar Romero porque es un testimonio de lo que nos puede pasar a nosotros, algunas personas temerosas que no quieren dar un paso fuerte, mucho más radical en favor de la justicia y la paz y que se mantienen al margen de lo que acontece en el mundo, incluso de lo que acontece en su propia nación o a unas cuadras de su casa. En cuanto a violencia se refiere y guardan silencio, dejan todo pasar, la vida les pasa por encima. ¿Y qué es lo que tiene que sucedernos para que despertemos apasionadamente para defender la justicia? Entonces la historia de Monseñor Romero va a aportar mucho en ese sentido a nuestra vida. Por favor, Felipe. Bueno, pues mejor introducción no pudo haber existido. Es verdad que hay una circunstancia periodística vigente, actual, todavía pues no clarificada, en la que nosotros que estamos especializados en la cobertura de fuentes religiosas estamos muy atentos, porque puede haber muchas sorpresas. ¿A qué me refiero? La semana pasada, un comité de jueces de la Congregación para la Causa de los Santos de la Santa Sede, es un nombre largo, que es esta instancia del Vaticano que valida, verifica e instruye, además de que pues genera todos estos procesos de investigación histórica, científica, médica, teológica, etcétera, sobre las personas fallecidas que en vida tuvieron un testimonio cristiano ejemplar. La semana pasada este comité aseveró algo que parece no ser noticia, pero tiene sus matices. Aseveró que el arzobispo Óscar Arnulfo Romero de El Salvador fue asesinado en marzo de 1980 por un acto de odio a la fe. Esto, en teoría, todos lo sabíamos. De hecho, el Papa Juan Pablo II, en su visita a El Salvador, oró frente a la tumba de Monseñor Romero. Y Monseñor Romero podemos escucharlo a través de Latinoamérica y más allá de Latinoamérica en muchos lugares, en algunos comités, en algunos centros. Pero la pregunta en todo esto es ¿quién es Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Bueno, Óscar Romero nació en una de las periferias salvadoreñas en 1917. Después hizo un proceso de formación religiosa en el seminario, fue sacerdote. Y como sacerdote y como seminarista, pues básicamente atendía a las dimensiones de la espiritualidad religiosa y de la misión que cada uno de los sacerdotes tiene en esa localidad. No había despuntado mucho, de hecho hay poca información un poco de esta primera etapa de su vida, bueno, muchas, cierto, pero no tanto como en los otros grandes 3 años. O no relevante, ¿no? Era un padrecito de parroquia, un hombre una quieto. Cosa bastante normal, en un país donde las dificultades nunca han sido pocas, la pobreza, la marginación, la violencia. Esto desde siempre, incluso hay quienes afirman que son lastres que se tienen desde la independencia de 1821 de El Salvador, que se recrudecen en diferentes procesos entre liberales y conservadores y después en guerras fratricidas. En fin, había una circunstancia ya grave. Y había guerrillas en los tiempos de... Todavía cuando sacerdote no estaban tan explícitas en El Salvador. Lo que sucede es que en El Salvador, hacia finales de los años 60 y muy particularmente en los años 70, el desequilibrio social era monumental. Se dice que alrededor del 80%, más bien, del 10% de la población tenía en sus manos el 80% de los recursos del país. Cosa que en aquellos años era escandalosa y que hoy es muy normal para muchos de los países, incluido México. Esa circunstancia causaba mucha crispación social, pero además estábamos en una época en donde tenías que pertenecer a un bando. O eras liberal o eras comunista. Eras del Partido Comunista o eras de los norteamericanos. No había más. Medias tintas. No había más. Entonces todo este conflicto internacional alimentaba los corazones, más que alimentaba, pues envenenaba los corazones de muchas personas, incluidos los salvadoreños. Y esto en sus liderazgos.
Los líderes de El Salvador en aquella época, este 10% que tenía el 80% de todos los recursos del país, pues organizaba precisamente un país dividido y facilitaba que esa crispación social solamente auxiliara a sus propios intereses. ¿Alimentados por quién? Unos por los Estados Unidos y otros por la extinta URSS. Los soviéticos y los norteamericanos, a través de diferentes mecanismos, estuvieron alimentando de odios y de venganzas a los hermanos salvadoreños. Llega un punto en el que las armas norteamericanas y las armas rusas están de un lado y del otro para poderse matar entre ellos. ¿Y esto qué generaba? Generaba un ejército legalmente constituido, constitucionalmente aceptado, y una serie de guerrillas y de guerrilleros y de movimientos de izquierda inspirados en el comunismo y en el socialismo latinoamericano, que en esos años era muy fuerte, que trataban de defender pues los principios de los pobres, los principios de los sojuzgados y esta liberación, ¿no? Por supuesto que ahí está el nacimiento del Frente Fernando Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, que bueno, a la postre después tiene otras consecuencias. Pero esta división estaba impregnada en toda la vida de El Salvador, y allí es donde un obispo, un sacerdote más bien, es consagrado obispo por alguien que nosotros conocimos después muy bien, por Monseñor Girolamo Prigione, que fue nuncio en México después, y a quien se le conoce y se le ubica como alguien que propicia la estructura, que propicia el orden, que propicia la verticalidad de la Iglesia y de las obras que de allí emanen. Por supuesto, si Monseñor Prigione elige a Monseñor Romero como obispo, o al menos lo consagra, pues tenemos un perfil muy particular de obispo en Monseñor Romero, alguien que tiene que poner una ortodoxia en la manera de vivir eclesialmente en medio de esas circunstancias difíciles. Incluso es decir, que él quería apegarse a lo permanente, en esa relación íntima con Dios, en esas bases sólidas de la Iglesia Católica, y mantenerse casi inmóvil frente al acontecer. Exactamente. Que no es la etapa más madura de un cristiano, pero hasta donde se entendía en ese momento era: yo me quedo aquí quieto. No y vamos a mostrar que aquí es donde hay que estar, ¿no? Eso no deja de ser un pastor. Ajá. Era un pastor, era alguien preocupado seguramente por la salvación de las almas de muchos de Pero no hace confrontación política. No hacía una confrontación política porque además las cosas no estaban sencillas. Incluso llega un punto en el que a él lo envían como auxiliar en El Salvador, un poco para hacerle contrapeso al arzobispo de El Salvador en ese momento, de San Salvador, que en verdad estaba tomando las riendas de un país que estaba desmoronándose y donde él quería involucrarse directamente con los que más sufrían. Entonces, de cierto modo, en el primer momento, Monseñor Oscar Romero es enviado para moderar a ese arzobispo del San Salvador que tenía ciertamente inquieto a las estructuras vaticanas. Ya, pero porque su rebeldía y su amor a la paz y a la justicia. Las circunstancias obligaban a cosas mucho más radicales. Claro, claro. Entonces, Romero pues empieza... Dos personalidades distintas, dos carismas súper distintos, dos rostros distintos de la Iglesia. Con el mismo interés que es salvaguardar el bienestar espiritual de los Pero dos feligreses. caminos, ¿no? Pero dos perspectivas muy diferentes, quizá por las mismas circunstancias que cada uno padece. Pero en esos momentos vienen ya acciones muy concretas en contra de sacerdotes salvadoreños, y esto obliga a la Iglesia en Salvador, a mucha Iglesia, a manifestarse públicamente y formalmente en contra del gobierno vigente, en contra del ejército que mantenía este gobierno, para poder preguntarles y inquirirles fuertemente por qué tienen al país en esa circunstancia. Porque ellos mataban, el ejército mataba sacerdotes. El ejército mataba y los rebeldes mataban, y las guerrillas mataron mucha gente. Y entre ellos sacerdotes. Estaban los sacerdotes a la mitad. Y esto cuestionaban a la Iglesia, esta circunstancia social, pero en particular, Monseñor Romero tuvo un poco de más prudencia en la manera de hablar, en la manera de expresarse frente al gobierno,
en medio de esas difíciles circunstancias. Incluso en una carta pastoral que los obispos salvadoreños exigen fuerte respuesta al gobierno y salen decididamente a cuestionar a las autoridades por esta circunstancia tan difícil que ya ha cobrado vida de sacerdotes. Monseñor Romero trata de pedir paciencia y no se suma al episcopado en ese particular momento. Todavía es un obispo que trata de ver con más paciencia lo que está sucediendo y quizá un poco refugiado en algunas certezas que tenía. ¡Qué barbaridad! Ahora, qué impaciencia de parte del pueblo cristiano frente a esa figura. Nos llama mucho ahora, porque sí, un país como México, en donde las diferencias y las injusticias sociales son bastante parecidas a las que había en El Salvador en aquella época, en donde también la violencia lleva a niveles completamente horribles, en donde también están siendo asesinados sacerdotes por muchas diferentes circunstancias, nos debe voltear a preguntarnos en qué posición estamos y desde dónde podemos participar y qué de la historia de Monseñor Romero nos habla ahora para poder desarrollar un ejercicio cristiano con más entrega. Porque dio un giro de pronto y ahí es donde llegamos al punto culminante. Él que era muy sereno, pacífico, pensante, orante, guardaba quietud frente a esa catástrofe a su alrededor, política, social, económica, en medio de guerras, guerrillas y todo tipo de manifestaciones violentas, él se mantiene quieto, no confronta, no pelea, no discute, sigue orando, atrae al pueblo de Dios, a la lectura de la palabra de Dios, a la oración, y sin embargo hay algo más que hacer, ¿no? Y entonces algo pasó frente a él que hace que cambie su actitud y salga con una pasión tremenda, una fortaleza y una valentía jamás vista en su persona, dado su temperamento y la formación que tenía tan ortodoxa, ¿no? Y pues cambia. Asesinan a un amigo suyo, a Padre Rutilio. Este evento lo mueve completamente, lo interpela, lo traspasa violentamente, porque es testigo de esta circunstancia, es testigo de esta injusticia, y entonces este Monseñor Romero se convierte en otra persona que, sin dejar de ser pastor, sin dejar de orar, invitar a la feligresía, a la lectura de la palabra de Dios, sin dejar de estar buscando la transformación espiritual de cada una de las personas, siente que su ministerio episcopal alcanza una dimensión diferente en lo social. Y ahí es donde su voz va a tener mucho que decir, sus actos van a tener mucho que decir, y la gente va a encontrar en él una respuesta en medio de un conflicto que todavía no alcanza los grados más agudos de su existencia. ¡Qué hermosura! Bueno, vamos a leer todo sobre él en la revista Vida Nueva. Bueno, sí, ya en esta edición de enero. Hemos hablado, porque hay otros eventos que se concatenan con la vida de Monseñor Romero. Además del proceso de beatificación, que será inminente y que seguramente estará declarado beato alrededor de este año, también estamos celebrando los 25 años de los mártires de la Universidad Centroamericana de El Salvador, en donde 6 jesuitas y 2 mujeres son asesinadas brutalmente por el ejército salvadoreño, pero a 10 años de distancia, 9 años de distancia del asesinato de Romero. Es una guerra que empieza en los años 70, que se convierte en un punto de quiebre después del asesinato de Monseñor Romero, y que hasta después de 10 años medianamente se recupera la estabilidad, no sin dejar muchos mártires en medio de ese camino. Mártires cristianos, mártires no cristianos, mártires de una guerra fratricida entre el ejército Salvador, entre el gobierno constituido de Salvador, con muchas de las desavenencias que las prácticas democráticas fueron hostiles contra la ciudadanía, y una serie de guerrillas organizadas, unas más que otras, y que también provocaron mucho destrozo y mucha muerte en esa sociedad. Esto, otra vez, nos tiene que mover mucho en reflexión, porque la única relación que podemos alcanzar después de toda esta guerra es que México tuvo una participación en la construcción de paz en 1990, donde estamos ahora. Y Monseñor Romero nos da pautas para estar.
Qué maravilla. Y lo habrán mencionado en el Congreso por la Paz que organizaste junto con la Universidad Pontificia de México. Así es, sin duda. Actividad gigantesca con la cual Revista Vida Nueva comenzó el 2015. Qué bárbaros. Después de vacaciones, entrarle duro. Vamos a un corte y nos platicas de lo que se dijo en ese Congreso, quiénes estuvieron de ponentes, si llegó o no Solalinde a platicar con todos. Claro que sí. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y la primera pregunta de esta tercera parte del programa contigo, Felipe, es ¿por qué en la Pontificia, si fueron personajes de diversa índole, a este congreso organizado por Revista Vida Nueva sobre la paz? Bueno, primero aclarar con mucha sensatez. La iniciativa la tuvieron 6 estudiantes de la Universidad Pontificia de México. Ellos, viendo las circunstancias en las que se encuentra el país, constatando la posibilidad de que la Iglesia sea uno de los instrumentos intermedios de la sociedad para poder participar en la construcción de paz, pues se dieron a la tarea de primero convencer a algunos de los profesores de su universidad, a los decanos de las facultades y al propio rector de la Universidad Pontificia, el que dieran el espacio para organizar un encuentro de esta naturaleza. También de invitar un poco a los ponentes. A Vida Nueva nos invita y nosotros nos sumamos no solo para poder difundir, sino comprometidos verdaderamente con la causa de participar en el encuentro que a nuestro modo de ver nos parece histórico, nos parece toda una circunstancia inédita, porque invitamos a voces que no suelen tener una buena acogida en diferentes círculos de iglesia. Voces que sin embargo son de iglesia. Y estamos hablando, recordando tu conversación de hace unos minutos, ¿no? Monseñor Romero,
demasiado quieto, pacífico, Y que de al repente final despierta, tenemos ¿no? que despertar. Y un arzobispo que está por encima de él y con una pasión tremenda actuando hasta que Monseñor Romero despierta, ¿no? Y despierta y además y actúa. Actúa en ese nivel de compromiso que en el momento, que son 3 años de episcopado, muy condensados, muy breves, pero además muy potentes. Hay anécdotas, la anécdota de siempre que se relata de él, de Romero, es que uno podía pasar por las calles de San Salvador escuchando las radios de los vecinos, y aunque fuera caminando a lo largo de la calle, no se perdía ni una sola palabra de la homilía del arzobispo de San Salvador, de Monseñor Romero, porque todo el mundo la estaba escuchando. Es decir, su voz se convirtió en la voz de todo un pueblo que temía por su vida y que necesitaba una reivindicación social. Y personajes como él los tenemos hoy en México, y son a ellos a quienes tú te refieres que no son bien amados todavía o bien comprendidos de parte de algunos otros personajes importantes de nuestra misma iglesia. Así es. Y bueno, ¿Estamos hablando, por ejemplo, de Solalinde? Pues en este encuentro, sin duda, en este encuentro a mí me llamó mucho la atención que aceptaran la invitación personajes que han hecho su trabajo, que se les reconoce ampliamente en muchos espacios de la vida pública, pero que no suele ser reconocido su trabajo en el mismo seno de la Iglesia, o al menos en algunos sectores de la Iglesia. Estoy hablando de estas personas. Quienes estuvieron invitados al encuentro fue, en primer lugar, Monseñor Ramón Castro Castro, que él es obispo de Cuernavaca. Morelos está pasando por una circunstancia también muy difícil. Él personalmente ha salido en 2 o 3 ocasiones a marchar junto con su pueblo para pedir la paz en esta localidad. Además, ha tenido y ha dicho públicamente que muchos de sus sacerdotes han recibido ciertas amenazas del crimen organizado y de otros tipos de poderes que prefieren que los sacerdotes se dediquen única y exclusivamente a la responsabilidad sacramental y no en su participación social. Monseñor Ramón ahí estuvo presente. Otros personajes, Monseñor Raúl Vera, el obispo de Saltillo, él es un visible personaje de la defensa de los derechos humanos, ha participado en diferentes movilizaciones, también ha marchado con la gente demandando justicia y paz en México desde hace muchos años, ha sido reconocido, tiene su peculiar modo de ser, y esto pues al final pues se tiene que reconocer que no ha sido ajeno a las dificultades de este país. Estuvo el padre Alejandro Solalinde Guerra, quien es universalmente conocido como uno de los primeros defensores de los derechos de los migrantes, no solo desde su casa albergue para migrantes, Hermanos en el Camino, sino en las diferentes súplicas, propuestas y exigencias a los gobiernos locales y a los gobiernos federales para que los derechos de los migrantes estén salvaguardados por las diferentes leyes. Él ha estado caminando duramente en ello. Junto a un gran equipo también de iglesia, y eso hay que reconocerlo, un gran equipo que no solamente es la Casa de Hermanos en el Camino, sino que son 62 casas de migrantes a lo largo de la República Mexicana, donde están religiosos, sacerdotes diocesanos y también obispos que han patrocinado y han apoyado esta cruzada de derechos humanos a favor de los migrantes. Esto, una cosa que a Solalinde se le tenemos que reconocer, porque él ha alimentado y ha animado mucho en esta labor. También estuvo la religiosa María Samarripa, ella es religiosa de la Compañía de María, una congregación pues antigua, pero fuertemente vinculada a las necesidades de los pobres, de los miserables. En el tema de educación han tratado de hacer un esfuerzo por aquellas personas más marginadas para que tengan cultura y para que tengan educación. Pero además ella es secretaria general de la Coordinación Nacional de Escuelas Particulares, entonces, y como secretaria general ha llevado al Congreso de la República pues diferentes proyectos y propuestas para que las leyes mexicanas pues avalen modelos de valores increíble éticos. Que una religiosa esté metida en eso, en las leyes y en la política educativa en México. Y es y a ese nivel. Sí, no, es una mujer inteligentísima y que causa una gran inspiración en muchas congregaciones religiosas, y por supuesto nos tiene que causar inspiración para las necesidades que nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle a los diferentes aparatos representativos del país. También estuvo Javier Cecilia Sardén,
un poeta, un periodista, alguien que se le ha reconocido desde hace mucho tiempo como un gran pensador en México y que desgraciadamente a raíz del asesinato de su hijo, pues encabeza, no sé si tan voluntario, quizás tan voluntariamente, encabeza este liderazgo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que pues alcanzó también posibilidades de negociación con el Estado hasta alcanzar pues diferentes cosas a favor de las víctimas principalmente. En toda esta ruta me gustó mucho que el rector de la Universidad Pontificia, el padre Mario Ángel Flores, que además fue ratificado recientemente por el Papa Francisco como uno de los miembros del Comité Teológico Internacional, un selectivísimo grupo de 30 teólogos muy destacados en todo el orbe, pues haya respaldado esta iniciativa y que pues se haya sumado diciendo en el primer instante de la apertura del encuentro la razón por la que la Universidad Pontificia está involucrada en esta exigencia y construcción de paz, porque los últimos 2 sacerdotes que han sido asesinados en este país, hasta donde tenemos noticia, el padre Ascensión Acuña y el padre Gregorio López de allá de Ciudad Altamirano, los dos, lo dijo en una frase muy contundente, además hasta incluso profética, el padre Mario Ángel, pertenecieron a las listas de estudiantes y formadores de la Universidad Pontificia de México, y de un momento a otro pasaron a las listas de las víctimas del crimen organizado en el país. Entonces, la universidad no puede quedarse ajena a esta dura realidad, las diócesis no pueden quedarse ajenas a esta dura realidad. Hay que decir, la Universidad Pontificia de México es la Universidad de los Obispos de México y la Universidad del Papa. Entonces fue un escaparate, un lugar, un símbolo para que otras voces que desde la marginalidad, desde la minoridad que representan las víctimas de la violencia, que representan los inmigrantes, que representan las comunidades religiosas educativas, pues pueden encontrar un lugar en donde puedan hablar y puedan exigir y construir modelos de paz. ¿Y cuáles serán sus propuestas? ¿A qué conclusiones llegaron desde tantas distintas experiencias en el campo educativo, en el campo de las víctimas de la violencia, de los migrantes? Pues son tantas experiencias tan fuertes y diversas de estos ponentes que habrán aportado ideas muy contundentes para la construcción de paz desde lo político, lo social, lo económico. Pues yo creo que todos aportaron una visión, primero a corto plazo y a mediano plazo, y las visiones, las propuestas a corto y mediano plazo son divergentes y hasta contradictorias. Pero la visión a largo plazo, que es la que yo rescato, es la que más me alienta un poco como ciudadano a poder seguir. Sin que, por decírnosla, no nos digas las otras que son a mediano plazo, por ejemplo, en el caso de Javier Sicilia, la propuesta muy clara en el plazo más inmediato es que en las próximas elecciones del 6 de junio la ciudadanía organice un boicot electoral. ¿Por qué? Porque los modelos partidistas vigentes no satisfacen a la ciudadanía ni van a construir un país diferente. Entonces, pues él básicamente ha llamado un boicot electoral. El obispo Raúl Vera ha llamado a la organización de un nuevo constituyente independientemente de los procesos electorales vigentes. Un nuevo constituyente, pensemos un modelo casi como entre los años 1914 y 1917, en donde pues diferentes liderazgos de manera unánime o casi por voto social pues se incluyen en la creación de una nueva constitución y de un nuevo modelo de país. Esa es la propuesta. Estos siguen siendo a mediano plazo. La religiosa, por supuesto, Samarripa, esta propuesta en que el Congreso asuma directrices diferentes para que la Secretaría de Educación Pública y las escuelas particulares tengan una base de valores éticos, morales y religiosos en las aulas para que esto ayude a la creación de una nueva cultura en el país. Muy atrevido, ¿no? También. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, como titular de la Dimensión de Justicia y Paz del Episcopado Mexicano, pues solicitando que la lectura de los documentos eclesiales, episcopales, pues sea difundida, pueda alcanzar muchas dimensiones de participación ciudadana para que las directrices que ya están hechas, que ya están escritas, el monseñor Ramón Castro insistió mucho en esto, desde hace 14 años la Iglesia
los obispos, los religiosos, han dado directrices, han dado documentos, ideas muy concretas para transformar la vida del país y que desgraciadamente a estas alturas muchos no conocemos. Entonces, esta lectura inmediata. Yo creo que estas propuestas son muy en corto plazo. ¿Y Solalinde? El padre Solalinde, por supuesto, un modelo de derechos humanos que respete a todas aquellas personas que tienen una situación de marginalidad, los migrantes en primer lugar, las mujeres, los indígenas, los pobres. Yo creo que no son estos elementos, pero más allá, que esto a mí me ha gustado mucho de esta experiencia, ha sido la posibilidad de que como sociedad nos comprendamos en una primera instancia como víctimas, pero también como victimarios. Nos asumimos junto, por ejemplo, con episodios como el de Ayotzinapa, en donde, por supuesto, cuando hay una exigencia social de estas víctimas inmediatas de Ayotzinapa, en donde la sociedad se siente interpelada por ella y nos decimos en ese momento, yo también soy 43, ¿no? Soy uno de los 43, estamos con Ayotzinapa, como ahora lo que ha sucedido con la revista Charlie Hebdo en Francia, trágicos eventos, en donde es una manera de pronunciarse de la sociedad hacia un colectivo que necesita ese respaldo social. Pero llega un punto también en el que este colectivo social necesita hermanarse en las otras carencias y en las otras circunstancias que destrozan la vida de los seres humanos y de los ciudadanos mexicanos. Y sumar causas. Que eso es un poco lo que yo vi como línea transversal en todos los participantes. En los ponentes, Solalinde dijo unas palabras muy lindas, me quedé con una muy particular cuando como cristiano pregunta a los cristianos esta perspectiva sobre qué tanto la sociedad mexicana se ve reflejada en el personaje de Marta o en el personaje de María del Nuevo Testamento, de las andanzas de Jesús. Porque mientras una pregunta, con toda esta honestidad, le pregunta, maestro, ¿eres tú o dinos si tenemos que esperar a alguien más? En ese sentido, las víctimas, que en realidad somos todos en este momento, tienen que preguntarle a la Iglesia Católica, a los que somos pertenecientes de esta Iglesia, si somos nosotros los que vamos a estar acompañándolos o tienen que esperar a alguien más con toda justicia. Qué fuerte y qué bien dicho. Y bien dicho. Y en el otro lado, también, la otra pregunta, no es pregunta, más bien una afirmación, es una afirmación desde la sociedad que nos reclama a nosotros como colectivo religioso y como colectivo social, es, Señor, si hubieras estado tú aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces nosotros como sociedad, como aquellas personas que en cierta medida no somos víctimas en este momento, o al menos víctimas directas o indirectas, tenemos que estar allí con la gente, no cuando ya sufrieron las desgracias, sino evitar que sucedan las desgracias, acompañarlas, sumarnos ahí, acompañarles constantemente, humanizar esa posibilidad de fraternidad en todos los espacios de la vida. Hermosísimo. Una gran reflexión del padre Solalinde en la que nosotros nos sumamos, por supuesto, y creemos que es justa. Esta transversalidad de la experiencia que trasciende lo religioso, porque por supuesto nosotros tenemos esta convicción cristiana, pero la convicción ética que debe animar a todos los ciudadanos, más allá de su voluntad o su perspectiva religiosa, es que debemos estar allí y nos debe preguntar la sociedad si somos nosotros los que vamos a generar el cambio o tienen que venir alguien más. Y lo otro es, si nosotros estamos allí, seguramente allí donde la gente está sufriendo, donde la gente está marginal, está siendo descartada, donde es marginal, si nosotros llegamos a estar allí, seguramente no pasarían muchas de las desgracias que hoy lamentamos. Exactamente, y se nota la omisión hoy en día, se nota la omisión, se nota la ausencia de muchos que podrían haber prevenido el mal y no lo hicieron, ¿no? Pues eso es lo que queríamos demostrar en el encuentro y pues esperemos que no solo se quede en este encuentro, sino que a través de las instituciones que cada uno representa y los movimientos estemos que pueden ahí. congregar, pues estemos allí. Muy bien, ahora el plan a largo plazo, ¿cuál era? Dijiste que había un proyecto a largo plazo. Esta transversalidad, pues esto, que la sociedad mexicana entienda con mucha claridad la posibilidad,
la posibilidad de ser víctima y la O sea, posibilidad de esto ser preciso. victimario. Victimario en ese sentido. Hacer cultura de asumir responsabilidad. De asumir responsabilidad, porque muchas veces mucha gente solemos quejarnos constantemente de todo lo que nos falta, de todo lo que debería ser, de todo lo que el gobierno debería hacer, de todo lo que el gobierno no hace, de todo lo que los demás, lo que la iglesia hace o lo que no deja de hacer. Pero en el cierto sentido también somos partícipes de una agresión quizás silenciosa, pero pues más contundente en contra de las personas que menos tienen. Pienso en todas aquellas personas que en algún momento de privilegio aprovechan esa circunstancia de privilegio para depredar un equilibrio ecológico, un equilibrio social. Tienen la oportunidad de ser diputados, tienen la posibilidad de ser senadores, tienen la posibilidad de ser regidores o presidentes municipales, o, como lo hemos visto, y tienen esa posibilidad grande de depredar al sojuzgado. Tienen la oportunidad de invertir un poco de dinero en alguna pirámide financiera. ¿Por qué? Porque quieren depredar a alguien más. Y por supuesto que esto va a traer consecuencias. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de las consecuencias que esto trae. Esta responsabilidad ciudadana. Para prevenir. Para prevenir y además para asumir estas culpas. O sea, yo creo que aquí todos tenemos una responsabilidad bastante fuerte. Y esto es lo que San Romero de América, la cultura popular ya lo ha canonizado. Esperemos que la Santa Sede pues trabaje en esta cosa que es de ortodoxia y material para que llegue a ser beato o santo, dependiendo de lo que el Santo Padre decida, pues nos inspire precisamente a que independientemente de las circunstancias y lo difíciles que puedan ser y las consecuencias. Y las consecuencias que puede llevar, pues debemos ser partícipes de la realidad que vivimos para construir una sociedad pues equilibrada, equitativa, justa y que sea, al menos desde la perspectiva religiosa, sea el camino de la construcción del reino que pues al final Jesús nos ha anunciado. Así es, que se cumpla el sueño de Dios, ¿no? Sí, no. Que se cumpla el sueño de Dios. Felipe Monroy, felicidades Muchas por la gracias, revista Vida Nueva en línea. Podremos leer abundantísimos artículos bellísimos con fuentes de primera mano y grandes escritores. Gracias por la historia de Monseñor Óscar Romero. Muchísimas gracias también por compartirnos las declaraciones tan fuertes de los participantes en el Congreso de Paz que organizaste con la Universidad Pontificia y por todo tu quehacer y todo tu equipo. Muchas gracias. Muchas Tere, gracias. Pues, feliz año, estaremos aquí cuando sea necesario. Muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.